El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no las han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos en casa. Hoy estamos celebrando la fiesta del Buen Pastor. Litúrgicamente en Guatemala ya sabemos que estamos celebrando también el Día de la Santa Cruz y socialmente el Día de los Albañiles. Y quisiera en esta ocasión tener un trocito de lectura de la cual me voy a servir para la homilía, de una homilía de San Gregorio Magno, Papa. Unas palabritas de él nada más y de ahí voy a desenvolverme de acuerdo a ello. Dice San León Magno: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, es decir, las amo, y ellas me conocen a mí. Es como si dijera con toda claridad: los que me aman me obedecen, pues el que no ama la verdad es que todavía no la conoce. Y en otra parte de esta homilía dice: sus ovejas encontrarán pastos, porque todo aquel que lo sigue con un corazón sencillo es alimentado con un pasto siempre verde. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas sino el gozo íntimo de un paraíso siempre lozano? El pasto de los elegidos es la presencia del rostro de Dios, que al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida. Busquemos pues, dice San León Magno, queridos hermanos, estos pastos para alegrarnos en ellos junto con la multitud de los ciudadanos del cielo. Por una parte, he querido tomar este trocito de lectura del Papa San León Magno, porque pienso que también en la actualidad muchas ovejas están perdidas, porque escuchan otras voces, y esa es la razón de por qué no se sacia su alma, no se sienten felices, por decirlo con esta palabra que entendemos más. No se sacia el alma, no se siente feliz, mucha gente se siente muy triste, a pesar de que puedan tener muchos bienes. Recuerdo que hay un filósofo, especialmente del siglo antepasado, en el siglo XIX, terminando el siglo XIX me parece que es, donde él decía unas palabras que han calado profundamente en la conciencia y en la memoria de toda la población a nivel mundial en nuestra cultura actual. Se trata de este filósofo Friedrich Nietzsche, y él decía que solo aquel que tiene complejo de oveja necesita un pastor, porque claro, él es ateo y está atacando
digamos así, frontalmente a la fe cristiana. Porque él decía, pues el hombre maduro, pues no necesita de maestro, no necesita de pastor, él puede con su razón dirigir su vida. Y esto es lo que impera hoy. Cada quien nos dejamos llevar por nuestra propia opinión, por lo que yo creo, por lo que yo siento, por lo que manda mi corazón, entre comillas lo pongo. Y entonces cada uno vamos haciendo y abriendo nuestro propio camino, como hagan de cuenta, un bosque. No hay camino y uno pues va buscando a ver qué es lo que hace, y entonces es posible que uno vaya a embarrancarse en un bosque. Los que conocen normalmente, por ejemplo, en un bosque son los campesinos del lugar. Entonces ellos saben dónde va un caminito para salir a un pueblecito o para adentrarse más profundamente en el bosque, pero de tal manera que no nos caigamos en el camino. Y uno que no conoce se introduce en un bosque con maleza espesa, denso. Lo más normal es que uno vaya a parar a saber en qué barranco. Y esa es la razón, hermanos, de por qué entonces nosotros hoy estamos tan defraudados de nuestra propia vida. He tenido en estos momentos de calamidad pública a nivel global noticias muy tristes de que hay algunos que no han soportado, digamos, la dificultad, y esto en diferentes ámbitos de la sociedad, en distintos estratos sociales, se suicidan. Hay alguna doctora, un doctor, médicos que se han suicidado o han renunciado a su puesto en estos momentos tan trágicos. Otros, tal vez de los ciudadanos comunes, pues por no aguantar el encierro y por no aguantar pues que le digan lo que tiene que hacer, entonces también no ha aguantado y se ha suicidado. Qué tristes noticias, muy, muy lamentables, pero es porque nos hemos acostumbrado a lo que decía Friedrich Nietzsche, que yo guío mi vida, yo soy el que construye mi futuro. Y esos pensamientos son muy bonitos y por eso nosotros lo hemos aprendido, aunque de pronto no hayamos leído a Nietzsche ni a cualquier otro filósofo ateo contemporáneo, ¿verdad? Y hemos pues absorbido esas palabras, y entonces esa es la razón de por qué a veces sentimos tanta frustración. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros reconozcamos de que nosotros no podemos mandarnos solos, no podemos dejarnos llevar por nuestro propio criterio, no podemos dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos. Tenemos que tener humildad y reconocer que necesitamos guías siempre. A mí siempre me gusta poner el ejemplo de los hijos y de los padres, especialmente de los hijos adolescentes. En el hijo adolescente, ¿verdad? Pero como también pasa hoy en distintas edades, pero más en el adolescente, de que en su etapa de rebeldía, ya sabemos que esa rebeldía pues tiene dos respuestas, pero ese no es el tema de hoy, pero sí lo podemos sacar desde el ámbito psicológico. Pero lo que vamos es que me gusta poner ese ejemplo de que el adolescente, entonces él quiere hacer su voluntad, él quiere hacer lo que él le gusta, lo que él quiere, y tiende a desobedecer al papá y a la mamá. Y ahí está que hoy, como la sociedad le da la absoluta libertad de su conocimiento, dice él tiene que hacer lo que le gusta, nadie le tiene que imponer lo que tiene que hacer. Eso es lo que le dice la sociedad. Y entonces hacen y destrozan su vida. Y ya cuando han caminado un poquito más adelante en su propia vida, se topan con que después destrozaron su vida. Aunque parece que la están pasando bien, porque en el fondo a mí me causa mucho impacto cuando los jóvenes parece que están pasando bien, parece que están pasando bueno, parece que están pasando muy sabroso, pero en el fondo están pasando muy mal. Y por eso es que necesitan, ¿verdad? Hoy se está callado todo, pero antes de la pandemia, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes se iban a meter, digamos, en grandes fiestas los sábados? Y por eso es que hoy comentan, ¿no? Comentaban eso, ¿no? Ya es viernes, el cuerpo lo sabe. ¿Qué significa eso? Que vamos a rumbear, vamos a bailar, vamos a hacer toda clase, y parece que con eso están pasando bueno, pero con que apaguen la música, con que apaguen el ruido, con que apaguen todo, vamos a ver si están gozando. El hombre realmente feliz es el que cuando se calla la bulla,
incluso cuando no hay nadie, tiene la capacidad de sentirse feliz y sentirse bien y sentirse pues realizado, ¿verdad? Porque no le roba la paz, ¿verdad? Con el hecho que se apaga la música no significa, ¿verdad?, que le va a quitar la paz. Pero bueno, como digo esto porque nosotros hemos estado siguiendo nuestros propios criterios, tal como lo decía este filósofo que ya mencioné. Y repito esas palabras otra vez del Papa San León Magno: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, es decir, las amo y ellas me conocen a mí. Es como si dijese con toda claridad: los que me aman me obedecen. Pero como decía, nosotros tenemos eso, ¿verdad? Hemos observado esa mentalidad de lo que dice Friedrich Nietzsche, que solo el que tiene complejo de oveja es el que tiene necesidad de un pastor, pero eso se llama soberbia. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque él mismo paró loco. Ustedes ya saben la historia de él murió loco, murió pues una vida muy triste, murió pues siendo así, deschavetó, ¿verdad? Se le fue el avión, como dijimos, y eso es lo que él decía, ¿verdad? Pero sin embargo ya ven cómo paró él. Y hablando de eso también, entonces quiero hacer énfasis también porque hoy, en el tiempo en el que estamos, ¿verdad?, no me refiero a la calamidad pública, que evidentemente se está manifestando hoy muy claramente, que muchos de nosotros escuchamos otras voces que no son las del buen pastor, la de Cristo el Señor, que nos va a saciar nuestra alma, nos va a dar alimento sólido para ser felices. Hoy las voces autorizadas, lastimosamente, son los científicos, todo aquel hombre de ciencia. A esto ponemos demasiada atención y no estoy, por favor, desvalorando, no estoy desautorizando en su competencia concreta, ¿verdad?, a ellos. El médico en su competencia, en su campo de salud física, ¿verdad?, el antropólogo, el físico, el psicólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Cada quien tiene su propio campo, pero él no tiene que ver absolutamente nada con la realización de la vida en la esencia de la vida, que es el hombre. Porque hoy ponemos demasiado confianza en todo aquello que es científico y cuando la ciencia no nos puede dar respuestas concretas a lo más hondo que clama nuestra alma. Nuestra alma clama por vida y vida en abundancia. Por ejemplo, si hablamos de familia, entonces hoy tenemos nosotros metido en la cabeza de que tener familia significa tener una esposa o un esposo, casado o no casada, y a la hora de tener la prole, es decir, los hijos, entonces nada más hay veces tenemos uno o dos, pero mejor si es ninguno, porque tenemos en la cabeza de que hay superpoblación y entonces si hay superpoblación, entonces vamos a vivir cada vez más pobres. Si tengo muchos hijos, entonces vamos a ser más pobres, y eso es falso. Eso lo ha dicho la sociología y eso lo han dicho los científicos, y ellos mismos se van contradiciendo en muchas cosas que ellos mismos van diciendo. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo muy concreto, que la ciencia no nos puede dar respuestas hay veces claras. Unas veces sí, pero otras muchas veces no puede atinar a lo que nosotros buscamos en esencia. Por ejemplo, en el 2009 hubo un congreso en Filadelfia sobre la alimentación a nivel global, y entonces hubieron dos científicos que presentaron dos trabajos que eran absolutamente radicales y contrapuestos el uno del otro. Y entonces resulta que un científico presentó, eso era en el 2009, presentó un trabajo con, por supuesto, todo el estudio sociológico de cuestión de agua, cuestión de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Presentó su trabajo y decía que el planeta tiene que tener nada más alrededor de 4,000 millones de personas, y en ese momento eran alrededor de 6,000 millones de personas en el 2009. Y otro científico completamente volteado al revés, entonces dijo, calculando también, como digo, la cuestión del agua, la cuestión de la producción de alimentos, la cuestión, etcétera, 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 de todas esos análisis que se hacen, resulta que él dijo que el planeta podía sostener 20 veces más de lo que puede sostener, de lo que eran en ese momento. Imagínense ustedes, 6,000 millones multiplicados por 20.
Un científico dijo una cosa y otro científico dijo otra cosa. Entonces, pero ahí está nuestra respuesta de por qué muchas veces nos sentimos nosotros tantas veces defraudados. Porque hoy estamos poniendo confianza, estamos escuchando voces que ciertamente tendrán, como digo, su campo. No es que yo no estoy despreciando la cuestión de la ciencia, teología o la fe no está peleada con la ciencia para nada, pero a lo que estoy diciendo es que estamos poniendo demasiada confianza en la ciencia. Por ejemplo, ahorita en el tiempo de la calamidad estamos poniendo nuestra esperanza en una vacuna, y puede ser de que esa vacuna tengan intenciones de no inventarla, porque a muchos poderosos les conviene que mucha gente se muera. Eso es una realidad. No estoy acusando, pero son teorías que se pueden sacar. Pero lo que vamos es que estamos poniendo nuestra esperanza demasiado en la ciencia, en cualquier hombre de ciencia. Entonces una persona, por ejemplo, tiene su dificultad de personalidad, tiene su, está deprimida, pues le pone la confianza en un psicólogo. No digo que no pueda ayudar a un psicólogo o una psicóloga, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que ponemos nuestra confianza en eso y muchas veces no nos van a dar respuestas que anhela nuestra alma. Nuestra alma anhela algo más que una respuesta de carácter científica, de carácter biológica, de carácter social, de carácter, de cualquier ámbito de la ciencia. La ciencia no nos va a dar muchas respuestas acerca de lo que anhela nuestra alma. Y es por eso que aquí ya me adentro ahora en la otra parte que leí de esta homilía del Papa San Gregorio Magno. Decía San León Magno: sus ovejas encontrarán pastos, porque todo aquel que los sigue con un corazón sencillo es alimentado con un pasto siempre verde. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas sino el gozo íntimo de un paraíso siempre lozano? El pasto de los elegidos es la presencia del rostro de Dios, que al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento de vida. Y como decía el mismo Cristo, ¿no? Dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es impresionante. Por poner un ejemplo tal vez así un poco sencillo, aunque de carácter humano simplemente. Pero hoy, por ejemplo, les hago también una corrección, o más bien tal vez una noticia más bien, porque hoy abunda, por ejemplo, la expresión distanciamiento social, ¿verdad? Es decir, me tengo que separar, ¿verdad?, en principio de la sociedad. Pero dice la Organización Mundial de la Salud que esta expresión la utilizó mal. Y entonces es mejor utilizar el término distanciamiento físico, porque el distanciamiento social, eso es dramático, porque significa que uno tiene que romper lazos con la familia, uno tiene que romper lazos con la sociedad, y eso no se puede. Pero lo que iba es el ejemplo que les iba a dar. Todos nosotros estamos hechos para vivir en sociedad, hemos nacido en familias, en comunidades, y entonces nosotros estamos hechos para vivir en una familia, para que uno se alimente también de la presencia, por ejemplo, del papá, de la mamá, de los hermanos, de nuestro entorno social, de amigos, de compañeros de trabajo, de todas esas personas. También son un alimento para uno y nosotros somos alimento para ellos. El hecho de vernos, de contemplarnos, el hecho de hablar, de escuchar la voz de la otra persona, ese es un alimento para nuestra alma. Pero si uno está solito, como decía también Sócrates en una de sus escritos, dice él que el hombre que está solo, escuchen bien por favor, esto es en Grecia en el siglo IV antes de Jesucristo, decía él: el hombre que está solo o es un dios o es un monstruo, decía él. Lo que quiero decir es que ninguno de los seres humanos estamos hechos para vivir solos. La presencia de los demás, entonces para uno es alimento. Uno ve, uno contempla, uno los escucha, y eso es muy sabroso, escuchar la voz de todo aquel círculo de personas
pero no necesariamente de un enamorado o de una enamorada, ¿verdad? Que también efectivamente se puede también tomar, pero aquí estamos, como decía, que las personas mismas son alimento para uno, y uno está pues muy tranquilo cuando uno escucha la voz de las personas, uno escucha la voz de la familia, papá, la mamá, los hermanos, los primos, los sobrinos, los abuelos, los tíos, los amigos de trabajo, los amigos de qué sé yo, ¿verdad? De grupos juveniles, etcétera. Entonces uno se sacia por la vida de esas personas. Y no digamos también ya cuando nos adentramos más profundamente en nuestra alma anhela contemplar, aunque físicamente nosotros no lo sintamos y emocionalmente no lo sintamos, pero nuestra alma desea absolutamente, con una especie, lo voy a decir de manera psicológica, con una especie de ansiedad honda y profunda, quiere saciarse de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, de Dios en definitiva, como él mismo dice, o más bien como dice aquí San León Magno. ¿Y cuál es el pasto de estas ovejas? Dice, el rostro de Dios, que al ser contemplado ya sin obstáculo alguno, sacia para siempre el espíritu con el alimento que da vida. Busquemos pues, dice San León Magno, queridos hermanos, estos pastos para alegrarnos en ellos junto con la multitud de los ciudadanos del cielo. La misma alegría de los que ya disfrutan de este gozo nos invitan a ello, dice San León Magno. Entonces, hermanos, miren, como digo, yo no es que esté pues reprochando o tal vez desvalorizando el trabajo de los hombres de ciencia, sino que lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que poner mucha más atención a lo que dice Cristo que a lo que dicen los médicos o cualquier hombre de ciencia. A él tenemos que ponerle mucha atención, ¿verdad? Y los pues hombres de ciencia pues nos van a ayudar en aquello que les compete. Por ejemplo, ahora en el campo de la medicina pues nos pueden ayudar en la salud, pero simple y sencillamente física, nada más. Pero en la salud del alma, la salud del espíritu, tenemos que hacerle caso a Jesucristo nuestro Señor como buen pastor. Él es la puerta. Si entramos por Él, entonces Él va a saciar nuestra alma de todo aquello que anhelamos. Él nos la va a saciar, ¿verdad? Que está simbolizado en estos pastos verdes. Que el Señor entonces nos abra nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, como dice Deuteronomios número 7, versículo 4, ¿verdad? Para que todo nuestro ser, alma y cuerpo, también dice San Pablo, esté pendiente de esta voz maravillosa de Jesucristo. Que así sea.